En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues en esta mañana tenemos la presentación especial y yo he querido aprovechar la ocasión para trabajar este sermón en relación con Santiago, que a fin de cuentas en el día de hoy él va a ser el protagonista de este tiempo, aunque evidentemente el protagonista es nuestro Señor Jesús. Pero Santiago corresponde a un apóstol de la Escritura, es uno de los apóstoles que acompañaron a nuestro Señor Jesús. Evidentemente el apóstol es el apóstol Santiago, que corresponde al apóstol Jacobo. Lo que pasa es que Jacobo, por cuestiones de transliteración del idioma que no vienen ahora a cuento, acaba siendo Santiago para nosotros. Por tanto, el origen de Santiago viene del nombre Jacobo, que era uno de los discípulos de Jesús. Como sabéis también, y si no, pues hoy lo sabréis, Santiago era hermano, Jacobo era hermano de Juan, los dos discípulos de Jesús, que acompañaron a Jesús como los hermanos que eran hijos de Zebedeo, y también, por correlación, se supone que eran hijos de Salomé. Por tanto, una familia, Zebedeo, Salomé y los dos hermanos que siguieron a Jesús. El oficio de ellos, como también sabemos, pues eran pescadores, y parece ser que era una familia acomodada dentro de Galilea, por cuanto el padre pues tenía jornaleros que le trabajaban en las barcas junto con los dos hermanos y también el padre. Y ahí nos encontramos a ese grupo, a esa familia, a ese núcleo familiar, que en un momento determinado los hermanos deciden seguir a Jesús. Pero es que después vemos a Salomé, la madre de los dos, que está a los pies de la cruz junto con María, y por tanto entendemos que es una discípula de Jesús. Y presuponiendo, pues algunos presuponen que Zebedeo también debió de ser un hombre discípulo de Jesús, creyente, por cuanto los hijos deciden marcharse en pos de Jesús y abandonar el negocio familiar. El padre no se opone a ellos y bueno, se supone que podría ser también discípulo de Jesús. Pero bueno, más allá de las conjeturas, en esta mañana lo que me gustaría sería que nos acercásemos al personaje. Y en primer lugar, destacar varios aspectos de Santiago que creo que nos pueden ayudar, y también a vosotros, los padres, porque hoy va dirigido para ellos y también para todos nosotros, evidentemente. Porque Santiago en la Escritura se nos describe desde el primer momento como un hombre de fe. Santiago, un hombre de fe. En el texto que tenemos en la pantalla se nos dice acerca de Santiago, y los dos hermanos aparecen juntos, dice que Jesús, pasando por allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Dice que ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron a Jesús. Podríamos decir diferentes cuestiones, ¿no? Pero creo que una cuestión importante es el hecho de que ese encuentro con Jesús de los dos hermanos les predispuso para seguirle a Jesús, para dejar el negocio familiar, dejar todo aquello que les podía haber atado y ponerse en pos del Maestro, en pos de Jesús. Ni siquiera vemos por el texto que le pidieran a Jesús tiempo para despedirse de los padres, tiempo para arreglar sus asuntos. No, era el tiempo de seguir a Jesús. Creo que en muchas ocasiones nosotros también pedimos, como en el baloncesto, tiempos muertos a nuestro Dios, a Jesús. Y le pedimos tiempo pues para acabar lo que estamos haciendo, le pedimos tiempo para esperar un momento mejor, más oportuno, porque ahora no consideramos que es el tiempo de seguir a Jesús de una forma decidida, de seguir a la iglesia, de seguir con los hermanos, a veces un sentido de la vocación propia. No es el momento, Señor, espera un poco. Aquí vemos un hombre de fe, a Santiago, un hombre de fe, un hombre que al oír la palabra de Jesús, al oír a Jesús, decide ir en pos de él. Y como decía antes, probablemente sus padres también entendieron esa llamada de Jesús. Por tanto, Santiago, al igual que
Samuel en el Antiguo Testamento, al igual que Isaías ante el llamado de Dios, dice, heme aquí, envíame a mí. No dijeron, espera Señor, espera un momento, ahora no es el tiempo, yo tengo que vivir mi vida, yo soy joven, tengo que hacer proyectos, o no me considero tan santo, no es el momento. Y Dios te llama, y Dios nos llama, y por tanto es el momento de escuchar la voz de Dios y decirle también nosotros, heme aquí. Mirad, Mariela y Arnold, vosotros como Zebedeo como Zebedeo y Salomé, como los padres de Santiago, vosotros sois discípulos de Jesús. Vosotros habéis decidido seguirle a Él, ¿verdad? Por eso estáis aquí, entre otras cosas, ¿verdad? Y habéis recorrido tanto mundo para llegar hasta nosotros, ¿verdad? La meta de todo esto sería hacer de Jesús vuestra prioridad, para que Santiago vea el modelo y el ejemplo de padres discípulos de Jesús, y por tanto que vean en vosotros un referente para seguir al Señor. Probablemente Zebedeo y Salomón también lo fueron para sus propios hijos. Vemos a un Santiago que decide dejarlo todo para seguir a Jesús. Pero Santiago no solamente se quedó como un discípulo más siguiendo a Jesús, sino que además creo que podemos ver en Santiago un hombre que fue creciendo en su fe. Hay personas que deciden seguir a Jesús y entregarle la vida, y bien, está bien, pero hay personas que también tienen un interés especial en seguir conociendo más a Jesús, en seguir profundizando más en su conocimiento de Él y de Dios y de la palabra de Dios, y tienen como empeño crecer, desarrollarse y madurar en la fe. En este segundo aspecto, Santiago fue un hombre que creció en su fe. Se nos dice en el texto que hay dos momentos en la vida de Santiago que la Escritura nos muestran, dos momentos y además dos momentos muy específicos del Evangelio. Uno de ellos aparece en el momento de la transfiguración de Jesús. Y allí se dice que aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, dice que la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Jesús tenía un grupo íntimo. Dentro de los 12 había, digamos, un grupo íntimo, que eran Pedro, Jacobo y Juan. Y cuando había momentos específicos y especiales de su vida, Jesús llamaba a estos 3 y los llevaba con él. Algunos podríamos decir, bueno, es que Jesús tenía preferencias, es que hacía acepción de personas. Creo que la respuesta evidentemente es que no. La razón que creo que está en el fondo de esta cuestión no era tanto el hecho de que Jesús los elegía a ellos, sino que Jesús los elegía por el interés que ellos tenían sobre Jesús. Y creo que hay una escena que nos puede ilustrar esta cuestión, y es aquel encuentro, aquella situación en la cual Jesús va a casa de Lázaro y están allí en la casa Marta y María, ¿verdad? Y Marta decide que, se tiene que ir a preparar la comida para Jesús y se mete allí con los cacharros, y María decide postrarse a los pies de Jesús y escuchar al Maestro. Y Marta se queja a Jesús de, ¿y esta qué? No ayuda y está ahí a tus pies y con la boca abierta y no me ayuda. Y Jesús le dice, ella ha elegido lo mejor. Ella ha elegido lo mejor. Lo mejor es estar a los pies de Jesús y escuchar a Jesús. No es que lo otro no sea importante, y evidentemente hay que hacerlo, pero ella mostró, diríamos, ese deseo, ese anhelo de escuchar a Jesús, de saber más de Jesús. Y por tanto, por ese deseo que ella tuvo y de querer saber más de Jesús, es que tuvo el privilegio de poder escuchar a Jesús. Y eso me hace presuponer que aquellos 3 tenían un interés especial, querían saber más, conocer más de Jesús y siempre estaban a su lado. Y por tanto, en este sentido, pudieron participar más que los otros y recibir más que los otros por su interés. Por tanto, Santiago se caracterizó en este sentido por esa razón. Se le permitió poder ver lo que los demás no vieron, a Jesús transfigurado. Y es lo que también le posibilitó, en otra escena, ver el milagro
de la resurrección del hijo de Jairo, de la hija de Jairo, porque dice que cogió a 3, otra vez a los mismos 3, y los llevó, y pudo participar de eso. Pero también pudieron participar de otro momento íntimo de la vida de Jesús, donde Jesús abre su corazón y muestra el dolor y el sufrimiento que Jesús está pasando, y solamente a estos 3 les permite ver su corazón abierto, y es en el huerto de Getsemaní. Allí se nos dice que tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, o sea, Santiago y Juan, Jacobo y Juan, dice que Jesús comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Dice, entonces Jesús les dijo, y fijaros las palabras tan tremendas que dirige Jesús, dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Evidentemente Jesús iba al Calvario y estaba triste, estaba desgarrado, le producía un dolor tremendo aquella situación, y Santiago tuvo la oportunidad de estar también en ese momento junto a Jesús. Pudo conocer de una manera más profunda a Jesús. De nuevo, los papis y todos los demás, evidentemente. Seguro que Santiago va a encontrar en vosotros unos amantes apasionados de Jesús. Bueno, vosotros no lo sabéis, pero yo voy a desvelar ahora un secreto, ¿vale? Mariela y Arnold están siguiendo el curso de homilética, eso sí lo sabéis todos, ¿verdad? Pero como yo soy un espía del WhatsApp, entonces en ese WhatsApp de todos los que hacen el curso, después del parto, después de llevar a Santiago a casa, ellos habían perdido clases por el camino y entonces estaban poniéndose al día y mandaron una foto al grupo donde en una cama, en la cama de matrimonio esa gigante, ¿dónde habéis comprado esa cama? Que es tan grande. En esa cama de matrimonio gigante, allí estaba Santiago en el medio, y estaba el papi por un lado, la mami por otro, con los ordenadores, las Biblias abiertas, y intentando ponerse al día del curso de homilética. Bueno, era precioso, yo os lo confieso, perdonadme la indiscreción, pero como es bueno, pues os lleváis el piropo. A mí me encantó la imagen. Me encantó la imagen de ver a los 2 padres con el crío ahí en medio, un bebé recién nacido que tenía días, y los 2 ahí con la Biblia, con el ordenador, poniéndose al día. Bueno, yo creo que eso, en fin, habla del amor y de la pasión que ellos tienen por Jesús. Y en ese sentido, creo que es precisamente lo que Santiago necesita ver en vosotros, ¿no? Esa pasión por Jesús, que le haga a él también sentir ese deseo de conocerle a él, como tenía Santiago. Un deseo que le llevó a poder participar de los momentos más íntimos de la vida de Jesús. Y fue uno de los privilegiados, no por mérito, porque Jesús lo eligiera de forma indiscriminada, no, era por el interés que tenía de estar allí, de saber más, de conocer. Y por eso al que más tiene, más se le da, precisamente. ¿Por qué? Porque tiene interés y quiere recibir más. De esta manera, seguid en este camino de querer conocer y servir más a Jesús. En tercer lugar, y avanzando por el personaje, Santiago tuvo, y esto creo que es interesante, de verdad, a mí me hace pensar, y cuando trabajo los sermones, el primero que se ve en ellos reflejado soy yo mismo, ¿no? Y creo que en la manera de forjar nuestra persona y nuestra personalidad como hombres y mujeres, que vamos trabajando con nosotros mismos, se supone, y si no lo haces, pobre de ti, pero cuando vamos trabajando con nosotros mismos, en nuestro carácter, en nuestra manera de ser, en nuestra personalidad, y dejadme también decir en nuestro temperamento, porque aunque algunos dicen que los temperamentos no se pueden trabajar, creo que el temperamento se puede educar, creo que sí, iba a intentar explicarlo en esta mañana, porque creo que aquí hay algo interesante, y es el hecho de Santiago fue conformando su carácter, incluso su temperamento, a los valores del reino de Dios. Santiago, vamos a leer el texto que tenemos en pantalla. Bueno, yo voy a leer el que tengo aquí, que es más reducido. Dice, el texto que está aquí, escuchadme a mí el texto, no es ese que tenéis en pantalla. Dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12,
para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermanos de Jacobo, a quienes apellidó Jesús, les puso por sobrenombre, o el mote, ¿vale? Esto era conocido en los pueblos, ¿verdad? Los motes. Bueno, les puso por sobrenombre y los llamó hijos del trueno. Bueno, ya de entrada esto nos daría algo a entender, ¿eh? Que le pongan a uno hijo del trueno nos invita a pensar que eran personas con un gran temperamento y un gran carácter, no eran gente pusilánime. A un pusilánime no se le pone hijo del trueno, se le puede poner hijo de otra cosa, pero hijo del trueno no, a un pusilánime no, pero a un hombre de carácter, una mujer, de carácter fuerte, no se le llama hijo del trueno, así le puso Jesús. Y en ese sentido podríamos decir que Santiago venía con sello de fábrica, ¿Qué quiere decir? Que Jesús, después de conocerle a él y a su hermano, no tuvo más que ponerles el nombre de, precisamente, los hijos del trueno. Y, obviamente, ese sobrenombre lo que ponía de manifiesto era un temperamento. Eran hombres que vamos a ver, o explosivos, hombres incluso coléricos, en cuanto a su temperamento. Y tal vez lo daban los genes de la familia, casi con toda seguridad, porque eran gente emprendedora, empresarios, tenían sus barcas, tenían sus jornaleros, y evidentemente el que tenía un negocio y barca y jornaleros, pues no podía ser un pusilánime, sino que probablemente sería un hombre, pues eso, con un carácter fornido y en este sentido, como diríamos hoy día, tal vez un emprendedor. Por tanto, Jesús les apoda con este sobrenombre, hijos del trueno, que venían a describir su personalidad. Y el Evangelio nos permite vislumbrar cómo eran estos, por qué se les llama hijos del trueno. Y hay dos escenas que, de alguna manera, nos muestran precisamente esa característica de ambos. Una es la que tenéis ahí en la pantalla, que es la que aparece en Lucas, en capítulo 9, versículos del 52 al 56. Y dice que Jesús envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Dice, mas no le recibieron a Jesús y a los suyos, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Y viendo esto sus discípulos, y aquí está, Santiago y Juan, y van más, pero se menciona solamente a los hijos del trueno, a Santiago y Juan. ¿Por qué? Fijaros, porque ellos llegaron a decir, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Vaya, pues sí que eran coléricos, sí que eran sanguíneos. Esta gente era de armas tomar. Casi no te daba ganas de estar a su lado, porque no sabía la que te podía caer y por qué lado, ¿verdad? Hombres aguerridos, ¿vale? Y por tanto, hijos del trueno. Estaban, de alguna manera, mostrando ese carácter que correspondía al carácter de Elías, del Antiguo Testamento, Dios enviando fuego, consumiendo, y Jesús tiene que decirle, ojo parado, a ver, relajaros, que el reino de Dios no va de esto. Y les dice, entonces volviéndose él, los reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Por lo tanto, Jesús tiene que ir corrigiendo, tiene que ir modelando ese temperamento, porque era un temperamento, eran coléricos, eran sanguíneos, y por lo tanto eso tenían que canalizarlo bien. No es que debían dejar de serlo, sino que tenían que canalizarlo para lo bueno. En este caso era para lo malo, pero no, Jesús les corrige en ese sentido. Y por lo tanto Jesús trata de educarles en esa dirección. La otra ocasión donde tendrán que trabajar ahora su carácter, los hijos del trueno, Santiago, el hijo del trueno, es en su ambición. Los dos hermanos, probablemente porque eran, emprendedores, empresarios, pues eran gente ambiciosa, que por un lado no está mal, siempre y cuando se canaliza para lo bueno, pero si la ambición es para lo malo, entonces es un problema. Y la escena
Es aquella escena en la cual los dos hermanos van a Jesús a decirle: Señor, en el reino de los cielos, por favor, bueno, ni siquiera lo piden por favor, pero bueno, en fin, vamos a ponerlo así, en fino, por favor, que uno esté a tu izquierda y el otro a tu derecha, los dos hermanos ahí mandando contigo, porque lo que buscaban era mandar. En el reino de Dios, uno a la izquierda y otro a la derecha, para que nosotros podamos mandar junto contigo. Claro, os podéis imaginar lo que eso produjo en el resto de los apóstoles, cuando oyeron a estos dos listos pues proponerse como presidente y vicepresidente. Pues obviamente la reacción de los otros no fue muy positiva y por tanto de alguna manera mostraron su malestar delante de Jesús. Y Jesús les tiene que decir a ellos dos, y aquí es donde Jesús vuelve a corregir a estos dos y corrige su carácter. Y dice, ellos dijeron: ¿podemos, Jesús? Y Jesús les dijo: a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Y nos dice el Evangelio de Mateo que entre vosotros no será así, como los gobernadores de este mundo, sino que entre vosotros los que quieran mandar serán los que tengan que servir. Y por tanto los primeros serán los últimos. Y Jesús corrige la ambición de ellos para mandar y estar sobre los demás, para servir. Ambición para servir. Claro, ser un ambicioso para servir, de estos no hay muchos, ¿verdad? Querer servir, disponer, bueno, había que corregir, había que educar, había que enseñar. Y Jesús se dispuso en este sentido a enseñar a estos dos a servir, corregir, modificar el temperamento para lo bueno, el carácter para lo bueno. Y por tanto, en esto, un ejercicio para nosotros, el hecho de que no te conformes al como eres, esa expresión tan típica, es que soy así, no lo puedo evitar. Bueno, tú eres así, pero que lo seas para lo bueno, porque como dicen, a todos los tontos les da por lo mismo. Pues no, que te dé para lo bueno, no para lo malo y para buscar el mal o para hacer el mal, no, para lo bueno, para hacer el bien. Y en este sentido Jesús va corrigiendo, va enseñando. Y por tanto, algo importante es que Jesús, a pesar de todo, los eligió a ellos. Los eligió con su carácter, con su temperamento, los eligió, pero los corrigió, los fue reeducando. Y en ese sentido creo que es algo también muy importante de cara a la educación de Santiago y a la educación de todos nosotros. Todos nosotros venimos con una carga genética, un ADN que nos hace ser o coléricos o sanguíneos, o nos hace tener un carácter, un temperamento X. Bien, así has nacido. No podemos renunciar a los genes de nuestros padres, ¿verdad? Pero lo que sí que podemos hacer es ir modelando, pincelando, trabajando, educando. En definitiva es educar. Ahora vosotros tenéis un privilegio porque podríamos decir que él está en estado puro. Y ahora podéis utilizar el cincel y esas cosas. Luego intervendrán otros agentes que influirán en su vida, agentes sociales, el colegio, los amigos y otros también, pero tendréis que seguir educando. Pero cuando ya somos adultos y hemos pasado por todo ese proceso, ¿qué vamos a dejarnos? ¿O vamos a seguir trabajando con nosotros mismos? Con nuestro carácter, con nuestro temperamento. Y vamos a trabajar para lo bueno, para reflejar en nosotros la imagen de Cristo Jesús. Bueno, pues en este sentido creo que todos nosotros tenemos un reto también por delante. No solamente el de educadores, sino el de educarnos también a nosotros mismos y dejar que otros también te eduquen. A veces no estamos dispuestos a que nadie nos diga lo que tenemos que, bueno, más que lo que tenemos que, porque ya se coloca en una posición por encima de, sino que nos acompañen en ese sentido de ayudarnos a construirnos mejor, como mejores personas, a trabajar nuestro carácter. Y a veces somos tan soberbios que no le permitimos a nadie que nos diga nada. Y a veces ni a nuestro cónyuge. Ahora mi mujer me está mirando y me dice, esto te lo voy a recordar en casa. Vale. Bueno, yo también te quiero. Tenemos que dejarnos ayudar. La soberbia no es una virtud. La soberbia no es una virtud, es un pecado
que no te ayuda ni te construye, ni te edifica como persona. Todo lo contrario. Del reino de los dioses, de los mansos y de los humildes, de los que se dejan aconsejar, de los que se dejan ayudar. Por tanto, Santiago tiene que ser educado en este sentido, y iréis trabajando también en su carácter y en su personalidad, para lo bueno, para lo mejor, para que sea un discípulo de Jesús. Por último, para terminar, fijaros, Santiago da mucho de sí, ¿eh? Por último y para terminar, Santiago fue un testigo de Jesús. Santiago fue un testigo de Jesús. Hemos dicho que a los pies de la cruz hemos visto a Salomé, su madre, que creo que es un dato muy interesante, porque en la cruz, a los pies de la cruz, ni los discípulos estaban, tenían miedo, se nos dice. Y allí vemos a las mujeres, y entre ellas a Salomé, su madre. Por tanto, una vez más, un contexto familiar de auténticos discípulos de Jesús. Es en ese contexto familiar donde Santiago se ha educado y ahora sigue creciendo en su fe, y ahora le vemos en el aposento alto, allí con los 120, después de la muerte de Jesús, y se reúnen para orar, unánimes en oración, muertos de miedo, las puertas cerradas, pero allí está, Santiago, testigo de Jesús. Pero Santiago tiene un final trágico, porque es el primer apóstol mártir. Habían matado a Esteban, pero ahora a Santiago le espera la muerte. Y en el texto que tenemos en pantalla, en el de Hechos 12, 1, 2, allí se nos describe la muerte de Santiago, y además de una forma trágica, porque dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Lo decapitó, le cortó la cabeza, lo decapitó, o mandó decapitar. Pero más allá, evidentemente, de la escena, lo interesante es que Santiago fue un testigo fiel hasta el último momento. Un testigo fiel hasta dar su vida por Jesús, por el testimonio, por la fe. Y con toda seguridad, hoy nosotros estamos aquí porque muchos mártires de la fe dieron su vida por el Evangelio. Y por eso tú y yo hoy podemos estar en esta iglesia, podemos confesar el nombre de Cristo, porque hombres y mujeres de fe dieron testimonio hasta el último momento de su vida. Santiago fue un hombre de fe. Creció y se desarrolló en su fe y dio su vida por la fe. En esto, los padres, tenéis una labor muy importante que realizar, porque le vais a ayudar no solamente a ser un hombre, y un hombre con valores, gloria a Dios por ello, un hombre honrado, honesto, fiel, trabajador, todo lo que podemos poner ahí, ¿verdad? De lo cual hacen falta muchos hombres y mujeres así en estos días, con todo lo que está aconteciendo, no solamente en nuestro país, sino a nivel general y mundial, ¿no? Se necesitan hombres y mujeres de calidad, hombres y mujeres con valores, hombres y mujeres dispuestos a dar lo mejor de sí mismos para este mundo tan necesitado, ¿no? Bueno, Santiago fue un hombre de fe, pero también fue un hombre que fue creciendo, madurando en la fe. No te quedes estancado en la fe. Jóvenes, no tan jóvenes, no quedéis estancados en la fe. El culto, el domingo, un día más, un domingo más. No, tener pasión por la fe, tener pasión por Jesús, de querer conocerle más, profundizar más en su vida, en el conocimiento de Él, pero no solamente para que se llene la cabeza, sino para que vuestras vidas y nuestras vidas sean transformadas a la luz del Evangelio, para que seamos mejores personas, para que hagamos el bien como Jesús y demos testimonio de Él, porque somos personas que hacen el bien a los que están a su alrededor. Hombres y mujeres virtuosos, porque vivimos en un mundo donde la virtud naufraga por todos los costados. Y por tanto, hombres de bien, mujeres de bien, virtuosos, virtuosas, para dar testimonio de nuestra fe en Jesús. Una tarea sin igual, un reto precioso y magnífico. No solamente porque sea guapo, que seguro que con estos padres lo tiene que ser, no sé si será muy blanquito o muy oscurito, que los padres querían que fuera más oscurito que clarito, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Y no sé si tiene el pelo lacio o lo tiene rizado, todo lo que no queríais, eso el Señor os ha dado.
pues os aguantáis, es lo que os ha tocado. Pero dentro de lo que os ha tocado algo maravilloso, que es poder participar de una nueva vida, en su desarrollo, en su crecimiento, y que todo ello sea para la gloria de Dios.